Buenas noches, estimados estudiantes de la materia Psicología del Consumidor de la Escuela de Comunicación Social, salida técnico superior. En esta ocasión voy a ofrecer la segunda clase en vivo de la asignatura, poco para aclarar algunas distinciones importantes, sobre todo sería bien interesante para ustedes en virtud de que justamente estamos en la frontera entre la psicología del consumidor y el marketing, ¿verdad? Entonces habría que definir qué es psicología del consumidor. Entonces, es la asignatura entonces que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de una manera analítica y reflexiva. Esto es textual del contenido sinóptico de la asignatura de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Entonces, la psicología del consumidor es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, preferencias y en relación con los bienes y servicios que utiliza. Pido disculpas a esta altura porque debí comenzar la sesión antes que nada, indicando que somos participantes y facilitadores en la Universidad Bicentenaria de Aragua y agradeciendo a ella por la oportunidad de compartir saberes. Em, Entonces, como les decía, la psicología del consumidor, entonces, enfatiza, de acuerdo a el contenido curricular de la asignatura en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en los estudios del consumidor en tanto consumidor, valga la redundancia, de productos o servicios de consumo masivo. Entonces, la psicología del consumidor es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, sus costumbres, sus compras, sus preferencias en relación con los bienes y servicios que utiliza. Y hoy en día también estaríamos incorporando en esta sesión, pues también distinguiendo, pues, cómo el consumidor desecha los servicios y los bienes en la actualidad. Eh, Esta clase en vivo pretende hacer tres distinciones que nos permite realmente adquirir los conocimientos para hacer realmente distinciones válidas de la asignatura. Primero, buscaremos analizar un poco la interdisciplinariedad teórica de lo que es realmente el comportamiento del consumidor y con ello la psicología del consumidor. Segundo, estudiar las bases teóricas propias de la psicología que en las que se fundamenta la psicología del consumidor y evaluar entonces el impacto en la conducta de adquisición y consumo de esta, vamos a decir, gran universo de coincidencias entre la interdisciplinariedad y las teorías psicológicas propias. En relación a las disciplinas relacionadas con la psicología del consumidor, debemos decir que realmente el estudio del comportamiento del consumidor comienza como tal, como una disciplina científica, empujada por, vamos a decir, los acontecimientos sociales, las demandas organizacionales de los diferentes sistemas de vida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, la humanidad comienza a industrializarse de manera violenta, sistemática, a producir nuevos bienes con el objetivo de satisfacer de diferentes demandas que hasta ese momento, por producto de la guerra, había escaseado, no se hacían. El hombre, el ser humano, pues producto de esa
calidad de vida de guerra, pues no utilizaba, en fin, y se le da a la economía como ciencia social la responsabilidad de que empiece a estudiar estos patrones en la conducta humana y ver cómo se satisfacían en ese momento y cómo vamos a decir, se coincidía con el proceso de industrialización. Entonces, realmente la economía entonces surge como esa ciencia social que se encarga primariamente de este estudio de consumidor. Por supuesto, en ciencias como la psicología, el mismo marketing, están mercadeo, la publicidad, la comercialización, están dando sus pasos iniciales en esta fuerza y comienzan a incorporarse en estos estudios. Por supuesto, basados en datos de respuestas masivas a nivel de consumo humano en los diferentes, vamos a decir, contextos gráficos desde entonces. En Europa, fundamentalmente, y en Estados Unidos, comienzan estas grandes investigaciones para estudiar las características del consumidor de ese momento y de cómo podían incorporarse nuevos patrones de consumo después de haber tenido un estilo de vida tan escueto, tan restringido, y cómo empezaba pues a utilizarse mercadeo, los estudios de productos, de patrones de conductas de consumo para incorporar nuevos bienes. Se basa, por supuesto, en estudios estadísticos a grandes escalas y también se le solicita a las ciencias sociales de boga en ese momento, como la sociología y la antropología cultural, a que eh, compartieran escenario y dieran sus aportes a este proceso masivo que había en la humanidad. Y bueno, la sociología con todos sus estudios de masa, de grupos sociales, de la aquiescencia social, de los estudios de las disonancias, porque si no me gusta lo compro, en fin, la antropología cultural donde estudiábamos incluso la ergonomía básica humana para adaptarla a nuevos productos eh, y bienes, cómo se había desarrollado evolutivamente a algunas características humanas como patrones de consumo. En fin, comienza las diferentes disciplinas sociales a aportar a la economía y a este movimiento de actualización de la investigación y de la actualización de los perfiles del consumidor humano. Por supuesto, la publicidad y el mercadeo comienza a hacer lo propio, incorporando nuevos productos, nuevos servicios para probar esta demanda humana. Y desde siempre, pues, el uso de la tecnología, de nuevas técnicas para ir viendo cómo se comportaban estos productos ha sido, pues, hoy en día, pues, para nadie es un secreto lo actualizado y lo de modelos de la tecnología para entender el comportamiento del consumidor. Todo lo que son los TICs hoy en día han sido producto de un desarrollo histórico y no lo podemos negar. Y hoy en día, el gran aporte de las neurociencias con los estudios vamos a decir así, del cerebro y las localizaciones fisiológicas del cerebro humano, que permiten conocer con un nivel altísimo de precisión los gustos y las preferencias así como los sistemas de castigos y recompensa que tiene cada individuo para escoger o no determinado producto o determinado servicio. Esto, pues, todo estas ciencias sociales, todas estas aportes de diferentes disciplinas profesionales han hecho hoy en día una
una- un estudio bien complejo, pero rico en información y en avances de lo que es la conducta del consumidor humano. Y con ello, por supuesto, también se incorpora nuestra ciencia, la psicología, como una ciencia social de aporte significativo para, sobre todo para el mercadeo, el marketing, que que actúa como ciencia que da resultados y, e insumos al marketing. Desde el punto de vista de la psicología, entonces tenemos información muy precisa de procesos propios de investigación de comportamiento humano, como sería del comportamiento humano en general, que extrapolable a la conducta del consumidor, como serían, por ejemplo, los fenómenos de percepción, los fenómenos de motivación, el fenómeno de estudios de actitudes, de personalidad, ¿ok? Y su influencia, pues, en la conducta de adquisición y consumo de productos. Quizás uno de los subsistemas de la psicología eh, que más aportan a al entendimiento del comportamiento del consumidor lo es sin duda alguna el tema de la percepción. Todo lo que tiene que ver con el proceso de sensación y de percepción, de capturar información del medio, pero también de la forma como la procesamos, cómo la organizamos y cómo la interpretamos. Y esto sinceramente conforma un módulo significativo en el entendimiento de la conducta del consumidor humano. Los psicólogos pues enfatizan en estas investigaciones y a través de a lo largo de los años y de las investigaciones que se han hecho desde la psicología general, desde la psicología experimental, desde el propio campo de investigación de la psicología del consumidor, pues se ha logrado afianzar la importancia de este proceso para determinar las preferencias de los consumidores. Específicamente, podemos ver, por ejemplo, que existen tres fenómenos perceptuales de gran influencia en vamos a decir, en la forma de percibir e interpretar el consumidor los diferentes bienes o servicios que se le ofrecen. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el consumidor está expuesto a una selección perceptiva cuando, por ejemplo, eh, en virtud de lo grande y lo amplio información que se le pueda dar a través de los diferentes medios, de las redes sociales hoy en día, de el boca a boca, de los grupos de referencias a los que pertenece, en fin, de las fuentes de estímulos, cualquiera sea, el sujeto se expone a muchísima información, por lo cual su capacidad, vamos a decir, de respuesta fisiológica a estos estímulos, los escoge de acuerdo a sus preferencias. Es decir, el sujeto no captura toda la información, sino que tiene capacidades discriminativas para escoger aquellos estímulos que, de acuerdo a otros fenómenos psicológicos, sean sus actitudes, sus motivaciones, su personalidad, pues a interesarle de mayor o menor medida. Pero lo cierto es que hace un proceso de selección ante los objetos de consumo. Pero no es que solamente selecciona, sino que también busca activamente o se expone a ciertas
estímulos a ciertas promociones, por ejemplo, o a ciertos lugares, se desplaza a ciertos lugares para buscar lo que realmente le interesa o voltea a ver lo que realmente le interesa. Es decir, se expone voluntariamente ante situaciones que son atractivas o tienen significado para él. De modo que, por ejemplo, una persona que tienda a cuidar su figura física, a practicar actividades deportivas o a ir al gimnasio, a comer de manera natural, a tener una disciplina de cuidado de su cuerpo, en fin, buscará o se activamente informa o seleccionará o se dirigirá a buscar lugares, estilos, objetos de consumo relacionados con su estilo de vida. Pero también existe lo otro, que a veces o en situaciones, porque justamente va en contra de nuestros preceptos religiosos, sociales, estereotipos, etcétera, etcétera, o simplemente porque nos disgusta, eh, aunque estemos expuestos al estímulo, lo negamos inconscientemente. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, frente a una pantalla de televisión o moviendo nuestro Instagram, nuestros TikTok, y no nos recordamos que vimos ciertas promociones o que estamos viendo ciertos reels, en fin. Bloqueamos la información porque va en contra de nuestros gustos o simplemente le damos más, hacemos más caso a otras cosas. Entonces, hay también esa posibilidad de bloqueo perceptual. Desde el punto de vista del estudio de la conducta del consumidor, estos tres fenómenos que se dan en los procesos perceptivos se están estudiando constantemente porque se están movilizando en la población, bien sea por influencia de los estímulos, es decir, por lo que se nos presenta afuera, o por la reinterpretación y las experiencias previas y las vivencias y las calidades de vida que tenga ese consumidor. De modo que aquí los psicólogos tenemos un vasto panorama de estudios y todo, no solamente los psicólogos de consumidor, sino aquel que intente, que quiera estudiar a profundidad eh, la conducta del consumidor desde ese punto de vista. Entre los factores que distorsionan nuestra percepción del consumidor, eh, encontramos varios, pero llaman la acción poderosamente, por ejemplo, la apariencia física. El ser humano siempre, de acuerdo a la cultura donde se desenvuelva, al medio donde se encuentre, considerará algunos elementos atractivos y otros no. Esa consideración influye sobre la conducta definitivamente de adquisición de productos. Si para mí es agradable desde el punto de vista de mi cultura, del medio donde me desenvuelvo, posiblemente habrá mayor posibilidad de que yo adquiera ese producto. Es decir, la apariencia física de acuerdo a mi contexto cultural influye en el proceso de adquisición del servicio o del producto. Esto también es un tema que los psicólogos del consumidor y los estudiosos de la conducta del consumidor investigan a profundidad para determinar con mayor nivel de exactitud cuáles son esos rasgos, esos elementos distintivos que permiten entonces determinar también con mayor factibilidad programas de modificación de diseños, de empaque, de crear publicidades acordes a las necesidades. Otro factor distorsionante muy importante en los procesos de psicología del consumidor
Lo que se ve todo lo que significa el estudio del comportamiento del consumidor, que es sin duda uno de los estereotipos sociales por los que nos manejamos, es un fenómeno cultural, es decir, nuestra experiencia previa, nuestra historia personal, los grupos de interés en donde estemos, es decir, nuestra familia, nuestra escuela, nuestro medio laboral, nuestros amigos, influyen determinantemente en la creación de estos conceptos previos, de estos juicios que son difíciles o son, no digamos que difíciles, sino que están arraigados y que por eso estar arraigados, su modificación no es tan rápida y requiere manejar, informarse para poder ser modificados. Entonces los estereotipos existen también para el proceso de adquisición y consumo y encontramos, por ejemplo, que hay personas todavía que compran algunas cosas dependiendo de la historia del producto, la marca, los juicios que tienen acerca de ello. Como por ejemplo este que está aquí en la publicidad, de aparentemente hay estereotipo de género cuando vamos a adquirir un vehículo. Las mujeres generalmente este, adquieren el vehículo, parece que adquieren el vehículo, producto de, lo escogen porque para mantener, sea confiable, le dé confort, tenga quizás posibilidades de accesorios femeninos, espejos internos, movimiento, comodidad, mientras que el hombre en género masculino prefiere la potencia, el motor, la mecánica del automóvil. Estos juicios, pues siempre tienen que, o estos prejuicios más bien, siempre tienen que ser objeto de investigación para poder orientar el mercado de consumo. Sin duda alguna, la toma de decisiones de compra en el consumidor pasa por etapas. Desde reconocer que yo quiero o necesito o está dentro de mis necesidades, la adquisición de algo para consumirlo, hasta obtener los resultados finales de esa adquisición, es decir, la evaluación que yo hago después adquirido sobre la calidad o la sostenibilidad o sobre la benevolencia, en todo caso, de haber adquirido ese producto. Entonces pasamos primero por una fase de reconocimiento, es decir, de identificar que necesitamos algo, que queremos o que requerimos algún bien o algún servicio. Buscamos información. Hoy en día las redes sociales cumplen magníficamente ese propósito. No necesitamos ni ver televisión ni buscar a los centros, ir a los centros comerciales. Simplemente nos metemos por Instagram o por TikTok en Venezuela y buscamos, bueno, dónde venden mini PGS, dónde puedo comprar un, un tanque, un inversor, en fin, los precios, las características, todo lo tenemos a través de las redes sociales, buscamos información y tomamos después las alternativas, evaluamos las alternativas, ¿ok? Que más nos conviene, seleccionamos el producto, podemos ir en forma presencial o lo adquirimos de manera digital, siempre evaluando, buscando eh, la mejor relación, oferta, servicio, sobre todo servicio de adquisición, ¿ok? Si me lo mandan, o tengo que yo gestionar el traslado, si es gratuito, si tiene un costo, si me garantiza la calidad del producto con el traslado, en fin, todo. Y al final veo los resultados, lo tengo en casa,
o voy al sitio y lo adquiero y lo pruebo y veo los resultados. Este es un proceso que realmente se ha permanecido, han cambiado los medios, pero ha permanecido como proceso de estudio de consumidor, ha permanecido con el tiempo. Esto nos hace también denotar que desde el punto de vista de adquisición de bienes y servicios, el ser humano no es un ser pasivo. Aunque lo hagamos rápidamente, aunque vayamos al abasto o al supermercado que nos queda cerca de casa, estamos haciendo este proceso de toma de decisión rápidamente. Con esto, quiero pues darle eh, este segundo información sobre la importancia de la psicología del consumidor, sobre cómo se da este proceso. Y quiero aprovechar estos últimos segmentos de esta clase en vivo para aclarar alguna duda. Lamento que no haya estudiantes viendo en vivo, la clase en vivo, pero igual le voy a dejar información sobre la primera tarea. Bueno, la primera tarea, justamente hoy 21 de mayo, se nos informó que ustedes tienen amplitud de entregarla, ¿no? Se les va a dar posibilidad de entregarla hasta el 14 de junio. Es toda una decisión administrativa universitaria en virtud de estudiantes que están todavía perfeccionando su inscripción en otras latitudes, en Táchira y fuera. Vaya. Entonces, por esta vez y por vía de sección, la tarea 1 podrá ser presentada hasta el 14 de junio. Esa es la primera información que les tengo. Lo segundo es que esta tarea 1 consiste en una infografía que permite ver, no, me va a permitir ver, observar, conocer realmente cuán involucrados están ustedes con el estudio de la psique del consumidor. Es decir, cuánta curiosidad científica presentan ustedes ante el tema de la psicología del consumidor. Por eso vamos a hacer una infografía, eh, donde ustedes van a seleccionar del mercado de consumo nacional Venezuela. Si están en el extranjero, por favor, ambiéntense a Venezuela, ajá, porque nos interesa estudiar características típicas de nuestro mercado. No vamos a trabajar con marcas globales, ni Pepsi-Cola, ni Coca-Cola, ni nada, McDonald's, ni Amazon, nada de eso. Podemos, las que están en Venezuela, que trabajamos aquí en Venezuela como Farmatodo, Raidery, Avanti, marcas de café nacionales, los servicios de las bancas nuestras. Ustedes van a escoger uno de eh, una marca nacional. Esa es la tarea. Una marca nacional y van a elaborar una infografía. Una infografía se maneja con recursos gráficos, pero también tienen recursos escritos precisos, sin errores. ¿Ok? Para informar sobre las bases científicas, los procesos psicológicos de atención, sesión y percepción del consumidor y sus bases sociales, o sea, a qué grupo de referencia pertenece, si es qué cultura y subcultura, si es una subcultura urbana, si es una subcultura más bien regional específica, ok. Hacer entonces un análisis personal de esa información
que tiene esa infografía de los máximos, pero sustentada. Bueno, donde van a explicar por qué eligió esa marca específica, por qué eligió esa marca, ujú, qué relevancia tiene para la psicología del consumidor según usted, y debe tener un sustento en autores teóricos sobre lo que ustedes están tratando. Es decir, por ejemplo, sobre, van a decir que pertenece a determinado grupo de referencia porque según fulano de tal, se entiende por grupo de referencia, de pertenencia, entonces lo van a referir al autor y ustedes van a determinar específicamente qué grupo de referencia pertenece a esa marca. Que, que procesos perceptivos vieron allí y lo pueden nombrar. O sea, se entiende por estereotipo, los juicios previos en relación a esto, lo dijo fulano de tal, en tal, sí, en tal sentido se aprecian estos estereotipos en esta marca. ¿Ok? Entonces es lo que ustedes opinen tiene que estar sustentado teóricamente por un autor. Esto en unas páginas ya van a hacer ese análisis. Ahora bien, esto es un trabajo académico y como trabajo académico tengo que decirles que tiene que responder a las características de un trabajo académico de una universidad que además tiene manuales, líneas de investigación, o sea, que tiene toda una trayectoria, revistas especializadas de investigación. O sea, la UBA realmente está desde ya hace muchos años, históricamente son muchos años, funcionando con toda una trayectoria de investigación científica y académica que sus estudiantes, vamos a decir así, son ejemplos vivos de su cumplimiento. Por lo tanto, tenemos que cumplir las normas de la ONU en tal sentido. Todo trabajo debe tener su portada institucional. Yo les recomiendo que se lean el manual de trabajo de pregrado de la UBA y rápidamente, específicamente lo que son las normas técnicas de los trabajos escritos, que son dos páginas, 3 páginas, no más, de ese manual, donde dice claramente todos los aspectos que ustedes tienen que cubrir y además le dan en los anexos los ejemplos. Yo no sé si una portada tipo universidad, pero allí sale. Entonces, la portada institucional, la introducción, todo trabajo que ustedes me vayan a presentar a mí debe tener introducción, todo. Entonces va a tener una portada, la introducción, que debe decir cuál es el propósito del trabajo y las partes que lo conforman. Por ejemplo, presente trabajo tiene como fin de determinar cuáles son las bases científicas y sociales de la psicología en consumidor en tanto contenidos teóricos fundamentales que lo sustentan, tal, ustedes verán, y está conformado por la presentación de una infografía y de un análisis personal y tal. En media página, en media página, 3/4 de página, usted culmina el propósito, que es la introducción, que es definir el propósito de su trabajo y las partes que lo conforman. Luego presentan su infografía, producto de toda su, vamos a decir, creatividad, iniciativa y la más que ustedes hayan escogido, ¿verdad? Que o la pegan y la pegan dentro del trabajo en Word o me dan el link para buscarla, ¿ok? En Canva, generalmente. El análisis personal de 1 a 2 páginas máximo, las conclusiones que concluyeron ustedes, que aprendieron, que les quedó ¿no? En media página, ¿no? Y luego las referencias, porque si ustedes van a hacer sustentos teóricos, van a colocar autores, tienen que tener referencia, una página de referencia, de dónde sacaron eso, de qué libro, de qué material electrónico, de qué referencia. Importante que lean que el uso de la guía. Todos los 4 trabajos de psicología del consumidor
tiene en su rubro de la IA. Es importante que lean este apartado porque ustedes tienen que decirme en cada trabajo eh, que mm, tienen que declararme en cada trabajo cómo usaron la herramienta. Primero, qué herramienta utilizaron. Este, Copilot, ChatGPT, Gemini, Perplexity, el que hayan utilizado. Y luego, ¿qué usaron allí? ¿Con qué propósito lo usaste? Lo usé para buscar información inicial de cómo poder bosquejar la infografía y presentar la marca de la mejor manera. ¿Ves? Pero sirvió solamente de base, después busqué los libros o las referencias bibliográficas que allí decían y de allí fue que se tomó las consultas teóricas. Oye, ese muchacho, esa persona, esa joven utilizó la inteligencia artificial de manera inteligente, le sirvió de base, pero no fue un copia. Entonces, todos los trabajos, absolutamente todos los trabajos tienen que tener esta declaración: qué herramienta usó, cómo lo utilizó y para qué le sirvió la herramienta. Em, y eso, por supuesto, se va a medir en la rúbrica, tiene un 10% de peso del trabajo. Entonces, importante, esta infografía se le va a medir, que vamos a evaluar en esta infografía, vamos a evaluar en este trabajo, vamos a evaluar la introducción. Realmente hicieron la introducción y dijeron su propósito y las partes de trabajo. Presentaron claramente, con calidad y con claridad la infografía. Era buena esa infografía, fue novedosa, aportó, tenía contenido, fue visualmente atractiva. Ujú. El análisis personal de la información que hicieron, la hicieron adecuada. Respetaron lo que se le dijo de que tenía que tener un sustento teórico. Hicieron alguna referencia, alguna cita textual o una cita contextual. Siguieron el manual de trabajo de la UBA, hicieron su portada. En el trabajo escrito cumplieron los márgenes, usaron letra Arial, tamaño 12, numeraron las páginas, eh, cumplieron con la sangría. EPA, mucho cuidado, los estudiantes generalmente eh, cuando trabajan tipo cuartilla, entonces omiten la sangría y resulta que la sangría es importante cumplir en los trabajos académicos. Y esto es un trabajo. La referencia y el uso ético de la IA, que es esto que le estoy diciendo. Hacer la declaración, la hojita de declaración, un papelito simple donde dice que yo, Doris Urbano, declaro ante la profesora, ante el la asignatura que he usado Copilot como herramienta para buscar información básica sobre las marcas que puedan estar interesándome a nivel nacional. Busqué ideas y eso, y las referencias bibliográficas pertinentes, pero después las consulté directamente. Punto. No es hacer un tratado, eso es hacerlo breve, pero dejar claro qué herramienta usaron y cómo lo utilizaron. Ese es el uso ético. Ahora, si yo veo que hay un corte y pega, porque nosotros ya tenemos también aplicaciones que nos permiten determinar el nivel de porcentaje del uso textual de la IA, pues por supuesto eso va a ser sancionado. Entonces, esto es como la información que quería hoy compartir con ustedes, importante. eh, Porque nos permite llevar lo más transparentemente posible este trimestre, adelantarlo. Ojalá ustedes escuchen, vean esto con tiempo y que se den cuenta de la importancia de estas clases en vivo
para aclarar los aspectos al respecto de la evaluación. Bueno, chicos, les deseo una feliz noche y bueno, es todo por hoy.